¿Cómo andan? Bueno, estamos empezando con la primera clase, la primera conferencia del primer módulo del método de indagación espiritual. Muy bienvenidos y bienvenidas a todos. Algunas aclaraciones simplemente. Tengan un cuaderno de apuntes a mano porque yo voy a empezar a pasarles mucha información y está bueno que ustedes empiecen a anotar y a digerir esa información en sus propios términos, en su propia forma. Por eso tengan a mano un cuaderno, pueden pausar el video, tomar un cuaderno, vamos a ir anotando y trabajando de esta forma. Vamos a estar trabajando con el pizarrón y es importante que ustedes empiecen a tomar sus propios apuntes. Entonces, vamos a comenzar. Bien, ¿qué es esto del método de indagación? Bueno, el método de indagación surge como una herramienta para empezar a ver y a sanarnos. Entonces, este primer módulo tiene ni más ni menos que este título, ¿Cómo cambiar mi vida? Porque muchas veces, y mucha gente que me escribe, el gran problema es ¿cómo cambio mi vida? Yo sé que tengo que cambiar, pero no sé cómo. No sé qué es lo que está fallando, no sé qué es lo que tengo que modificar. Bueno, si este es tu caso, todos tenemos algo en lo que queremos cambiar y es momento de empezar a trabajarlo y a verlo de manera consciente. Vamos a estar trabajando, las bases del método de indagación son estas que figuran acá. El aprendizaje, vamos a estar trabajando en principio con cómo funciona el aprendizaje. Después vamos a ver pasado, presente y futuro, cómo funcionan estos tiempos, los cuatro principios, las cuatro conciencias y los cuatro cuerpos. Todo esto lo vamos a ver durante los 5 módulos que dura el método. Por eso, en principio les voy a usar el pizarrón para armar ahí algún cuadro que les puede servir, por eso les digo que tengan ahí un anotador a mano. Entonces, nosotros en este primer módulo vamos a trabajar con 4 principios, que después cada principio a la vez trabajamos un mes con ese principio. Estos principios son el que vamos a trabajar hoy, que es la comprensión, así que prepárense. El principio 2, que es la aceptación. El principio 3, que es la creación. Y el 4, que ya es el principio espiritual más importante, que le vamos a llamar meditación. Vamos a ver qué es esto de meditación, vamos a irlo viendo. Tengan paciencia. Hoy estamos arrancando. Entonces, cada uno de estos principios después va a tener un módulo que va a durar un mes, donde vamos a estar trabajando con 2 leyes espirituales. Pero en principio vamos a entender cómo funcionan estos principios. Estos principios, dentro del método, la búsqueda dentro del método, es reconocer lo que somos. Desde esta óptica, que es que ¿qué somos? Somos creadores. Hemos creado este mundo y muchas cosas estamos creando que no nos damos cuenta. Todo el tiempo nuestra mente está creando. Por eso, en principio, el trabajo a hacer es reconocer el pasado, y vamos a verlo sobre todo cuando estemos trabajando con los módulos correspondientes al pasado, que son el módulo 2 y el módulo 3. El futuro, que tiene que ver con la posibilidad de crear una nueva forma, un nuevo diseño. Una vez que yo liberé el pasado, puedo empezar a pensar hacia el futuro. Mientras yo sigo repitiendo el pasado y repitiendo, y me pasa siempre lo mismo y no sé cómo salir de ese círculo, una vez que yo entiendo esto, y esto lo vamos a ir trabajando, vamos a empezar a crear, a diseñar un nuevo futuro para después conectar con el único tiempo que existe, que se llama eternidad, pero también se llama presente. Entonces, esto lo vamos a ir trabajando, esta es una introducción a los principios generales. Igual va a haber un video, hay un video ahí dando vueltas donde vamos a hablar de esto. Y a la vez, cada uno de estos principios trabaja con un cuerpo y un nivel de conciencia. La comprensión vamos a focalizar en el cuerpo físico. La aceptación en el cuerpo energético, que es donde experimentamos las emociones. La creación en el cuerpo mental.
y la meditación en el cuerpo espiritual. Vamos a meditar en el espíritu. Ahora, estos son niveles que nosotros en general estamos todavía solamente conocemos un poco de este nivel. A veces tenemos alguna percepción o alguna sensación y obviamente experimentamos las emociones, que es lo que venimos a sanar y a trabajar. Después el cuerpo mental, que es el cuerpo creador, somos todo, la creación se crea a través de la mente y obviamente nosotros, como fractal de la creación, somos mente. Y el cuerpo espiritual, que es la esencia, la base. Esto ha tenido muchos nombres, vamos a usar ese nombre. Entonces, después cada nivel de estos, o sea, esto en realidad es al revés, ¿no? El espíritu se experimenta a través de una mente, que a la vez se experimenta a través de la energía, y esa energía se experimenta a la vez en un plano físico. Nosotros vamos a ir subiendo hacia abajo, si sirve la metáfora. Entonces, esto lo vamos a trabajar a través de los niveles de conciencia que hay dentro del método de indagación. El primer nivel de conciencia es la conciencia personal. Esto lo pueden ir anotando, si quieren lo pueden tener a mano, porque vamos a trabajar con esto largo y tendido, y una vez que ustedes arman este mapa, van a empezar a entender con otro nivel de profundidad lo que les sucede. En el nivel de conciencia, después del nivel de conciencia personal, viene el nivel de conciencia individual. Hoy vamos a trabajar con la comprensión, vamos a entender cómo funciona este principio, pero después vamos a ir trabajando con los otros. En el cuerpo mental vamos con el nivel de conciencia colectivo o nivel de conciencia humano, y en última instancia con el nivel de conciencia de unidad. Entonces, este es un boceto de lo que vamos a ir trabajando con el método. Hoy vamos a empezar, como les decía, por el principio de comprensión. Vamos a indagar un poco y este principio lo vamos a ampliar en el segundo módulo, que vamos a trabajar todo un módulo, 4 clases con este principio. Así que bueno, pónganse cómodos, tenemos un hermoso trabajo por hacer. Vamos a ir avanzando. Entonces, vamos a hablar del aprendizaje. ¿Cómo funciona el aprendizaje? Esto es clave. Esto es clave porque vos fijate que en este video, si hay algo que estás haciendo, o bueno, es un poco la idea, es aprender. Ahora, cuando nosotros todavía no sabemos cómo funciona el aprendizaje, esto no es tan claro. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Cómo aprendo? ¿Por qué aprendo? ¿Por qué he aprendido lo que he aprendido? En módulos posteriores vamos a trabajar sobre el aprendizaje de manera clase a clase, donde vamos a ver qué hemos aprendido. Por eso el trabajo en principio también es liberarnos de lo aprendido, y si han visto otros videos, lo vengo diciendo, liberarnos de lo aprendido para poder crear desde otro lugar, con otra forma, con otro nivel de conciencia, con otra calidad y, en última instancia, como veíamos en el pizarrón, desde el propósito espiritual. Usar la mente como una expresión del espíritu. Entonces, la clave es esta: aprender a aprender. Mientras yo no sé aprender, mientras yo no entiendo cómo funciona el aprendizaje, aprendemos de manera, podríamos decir, inconsciente, sin darnos cuenta que estamos aprendiendo. Y fíjate que cada cosa que haces la aprendes. Cada cosa que circula por tu cabeza la estás aprendiendo. Por eso a veces aparece un pensamiento, como a veces le decimos, un pensamiento tóxico, un pensamiento de conflicto, que cuando aparece una vez, no pasa nada, aparece una vez y es como un pensamiento más. Ahora, cuando yo lo asiento y lo repito, y lo repito, y lo repito, en un momento ya lo aprendí tanto que me parece obvio que ese pensamiento es verdad. Y todo esto lo vamos a ir trabajando muy en detalle, porque es muy importante entender cómo funciona nuestra mente, y ese es un poco el objetivo de todo el método, entender cómo funciona nuestra mente para empezar a elegir y a decidir. Entonces, la idea es poner la mente en modo aprendizaje, que nuestra mente sea consciente de que está aprendiendo todo el tiempo. Y después de esta clase, después de esta charla, la idea es que tu mente empiece a entender. Vamos a trabajar como veíamos, con la conciencia personal, cómo hemos creado esa conciencia y cómo se manifiesta. Entonces, esto puede generar un poco esta frase es un poco polémica, pero hasta que no descubras la verdad en esta frase, vas a seguir, como se dice en la espiritualidad, completamente dormido. Esto en el yoga se llama avidya. Avidya significa ignorancia. ¿Qué significa esto? Que mientras yo soy ignorante
de cómo funciona mi mente, de cómo se expresa el espíritu a través de la mente, en este plano físico y energético. Hasta que yo no entiendo esto, estoy aprendiendo a través del sufrimiento. Y sufrimos por no saber. Fíjate que esto no lo sabemos. Lo que vamos a ver hoy, no lo sabemos, no lo hemos aprendido. Todavía en la educación formal, y mismo en otro tipo de educación, es una información que no nos llega. Por eso cuando uno, si alguna vez hiciste una clase de yoga, quizá la hiciste, una cosa es una clase de yoga formato occidental, donde uno ve algunas posturas y mismo alguna forma de respiración y una relajación. Y otra cosa es cuando lees el yoga que apunta a la liberación espiritual. Y esto con cualquier cosa, ¿eh? La búsqueda de todo esto va a ser reconocernos como creadores del método de indagación espiritual para aprender a indagar en lo que somos, que es el ser, el espíritu. Esto está en distintas disciplinas, si les interesa el Advaita, también está ahí y lo pueden ir buscando. Entonces, el sufrimiento en este sentido es una elección. Hasta que vos no te des cuenta que estás eligiendo sufrir. Obviamente que no sos consciente por ignorancia, porque como todavía no sabes cómo creás el sufrimiento, lo seguís reproduciendo. Por eso fíjate, si simplemente un ejercicio mental muy breve, si vos te fijás, los mayores sufrimientos de tu vida te trajeron un aprendizaje brutal, grandes aprendizajes. Ahora, el objetivo de todo este método es empezar a aprender desde el amor. Estamos aprendiendo a través del sufrimiento, a través de relaciones tóxicas, de lucha, de esto, y de fracasar, de sentir que no somos suficientes, y así vamos aprendiendo y a descubriendo nuestro potencial, nuestro valor, nuestro propósito. Entonces, el objetivo es darte cuenta que todo sufrimiento es tu elección. Es momento de que nos empecemos a hacer responsables de nuestro sufrimiento. Y esto, cuando trabajemos las leyes del método de indagación espiritual, módulo 2, 3, 4 y 5, vamos a empezar a ver una de las claves, que es la proyección, de cómo yo no me hago cargo de mi sufrimiento, lo proyecto afuera. Esto es un nivel de inmadurez emocional o de inmadurez mental muy grande, porque culpo a otros, o me culpo a mí en última instancia, del sufrimiento, y no reconozco cómo se está creando. Una vez que tenemos esta llave en nuestro interior de cómo se crea el sufrimiento, bueno, podemos empezar a aprender, a desaprender lo que nos ha hecho sufrir y a generar un nuevo aprendizaje que surja desde el amor. Hacia allá vamos. Entonces, aprender, esta es una frase del curso de milagros que a mí me encanta, me fascina, está muy lateralmente al final de una oración, que dice aprender es cambiar. Por eso este módulo se llama cómo cambiar mi vida. Por eso la clave es el aprendizaje. Por eso te digo, toma nota, vamos a aprender a cambiar. Entonces, vamos a comenzar por este primer principio, que es la comprensión. Es el primer principio del método y es, de alguna manera, es comprender cómo he creado lo que he creado. Por eso después, como les decía, el segundo principio, el segundo principio es la aceptación. Una vez que yo comprendo cómo he creado lo que he creado, una vez que entiendo eso, tengo que aceptarlo para poder crear algo nuevo. Por eso cada paso es fundamental. Cada principio que vamos pasando está totalmente conectado y en sincronía con el otro para después poder tener una mente meditativa, una mente en completo estado de indagación o de conexión con lo que somos. Esto se le ha llamado meditación. Vamos a entender en profundidad después a qué le llamamos meditación, porque en realidad se le llama, a veces es un término que se usa para muchas cosas. Bien, entonces seguimos. La comprensión. La primera comprensión es reconocer que todo tiene un propósito. Todo absolutamente en este mundo, por eso como dicen las tradiciones antiguas, todo es perfecto. Perfecto significa que todo es acabado tal y como es. Vamos a entender qué significa esto. Lo único que no es perfecto es nuestra forma de ver. Por eso tenemos que aprender a aprender, y aprender a aprender significa aprender a cambiar mi forma de ver por una forma de ver desde la perfección. Ahora, si todo tiene un propósito, la emoción que estás experimentando en estos días, el sufrimiento, la pareja con la que estés o las relaciones, si tenés una relación que vos decís esta relación no es sana, todo eso tiene un propósito. Por eso, como hablábamos, en general
la forma de despertar en este momento de evolución humana es a través del sufrimiento. Por eso el sufrimiento, cuando vos lo ves en perspectiva, obviamente en el momento es muy difícil cómo trabajarlo, por eso la idea de estos videos es brindar estas herramientas, y vamos a ver cuáles herramientas son, es reconocer que ese sufrimiento tuvo un propósito, que es lo que se llama en espiritualidad el despertar. Como hay algo interno que vamos a ver que no quiere despertar en nuestro interior, aparece la emoción como una llamada al despertar. Y mientras más emociones tenés, más es la desesperación por nuestro ser profundo por despertar, porque más ilusión estamos creando. Entonces, esto es clave de comprender, estamos en la comprensión. Mi experiencia es mi creación. Todo lo que yo experimento, todo lo que sea que estás experimentando, lo estás creando vos. Esto hay que tomar responsabilidad y conciencia de esto, porque si no es mi creación, no puedo hacer nada. Si no es mi creación, soy una persona impotente. No tengo poder, no tengo potencia de cambiar y de generar una vida desde el amor o desde la conexión con todo, con otras personas, con otros seres y con la totalidad de este mundo físico y energético. Entonces, lo primero, y anotalo, si tenés el cuaderno ahí, anotalo, tu experiencia es tu creación. Esto es clave para seguir. Ahora, ¿cómo he creado? La pregunta es, ¿cómo he creado lo que he creado? Por eso vamos a ver estos niveles de conciencia que van a apuntar desde una conciencia personal, de mi persona, que vamos a ver ahora qué es, a una conciencia de unidad. Entonces, vamos a empezar a trabajar en la conciencia personal. Ponete cómodo, ponete cómoda, porque esto es muy interesante y muy lindo. ¿Qué es la persona? Entonces, estamos acostumbrados y usamos, y yo también lo uso en el habla, decir, bueno, tal persona, mi persona. ¿Qué es la persona? Cada palabra tiene una energía y nos remite, cuando empezamos a ver la etimología de la palabra, de dónde viene, nos remite a algo. Entonces, vamos a ver qué es la persona. Justamente, ¿qué es la persona? Para ver cómo he creado. Entonces, la persona significa máscara. Persona significa máscara. Viene del griego, ahí está, ¿no? Delante y cara, delante de la cara. O sea, algo que no me pongo delante de la cara. No es mi verdadera cara. Como se dice en el Zen, no es mi rostro original. No es el rostro búdico, no es, como quieran llamarle, o nuestro ser crístico, o la palabra que les ayude a entender el concepto de iluminación. Es una máscara que me pongo, algo que me pongo delante de la cara. Por eso, dicho de otra manera, es un disfraz. La persona, y fíjense las palabras que derivan de persona, personalidad, eso que vos le llamás tu personalidad, es una máscara, es un disfraz que te pones por miedo a ser quien realmente sos, por miedo a expresar tu profundidad. Entonces nos hemos acostumbrado, por eso hay que aprender a desaprender o aprender a aprender de otro lugar. Hemos aprendido a ponernos una máscara. Esto nos lo han enseñado desde pequeños y a la vez los que nos lo enseñaron lo habían aprendido de sus padres y su cultura y así. ¿Qué significa esto? Que vivimos en una sociedad hipócrita, donde no nos decimos las cosas. No es que no le decimos a otro porque yo sea mala persona. Es porque no me lo puedo decir a mí todavía, porque conmigo mismo tengo una máscara. Por eso hoy vamos a trabajar el concepto de persona y el concepto de máscara en mi interior. Quitarme, observar la máscara y quitarme la máscara. Entonces, del latín, persona, la palabra persona viene del latín, significa personare, para sonar. ¿Y qué es esto de para sonar? Esa máscara que nos hemos puesto o que hemos aprendido, que deberíamos poner en tal situación, estás con tu padre, en tal reunión y esto no, así no sea, esto no se dice, esto no se habla, si sentís una emoción tenés que reprimirla porque está mal, por ejemplo, para un varón llorar, ahora esto está cambiando, ¿no? Pero cuando yo era chico yo me la pasaba llorando. Mi hermano, que lo amo profundamente, me decía llorón, me gastaba. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura que un hombre llore está mal. Entonces yo tuve que aprender a ponerme una máscara, empezar a reprimir toda esa emocionalidad que estaba ahí a flor de piel. Yo era muy chico, era un niño. Entonces, la persona es la máscara que nos ponemos para hacernos oír. Ahora, ¿qué es lo que estamos queriendo que se oya? ¿Qué es lo que estamos queriendo que se escuche? Lo que estamos queriendo expresar es una máscara, y ahora lo vamos a ver más claramente. Esa máscara
en el teatro antiguo, tenía una abertura para que la voz humana, en lugar de desparramarse en todas direcciones, se estrechara para salir más penetrante y más fuerte. Fíjate lo claro que es esto. Ahora lo leemos de nuevo. La máscara tenía una abertura estrecha para que sonara más fuerte. Y así es como funciona. Nosotros nos ponemos una máscara porque queremos hacernos oír. Esto vamos a ver después, la siguiente conciencia, que es la individual, cómo después esto sale hacia afuera. Pero en principio hacia adentro, y estamos trabajando desde el interior, o sea, obviamente todo lo que trabajamos es para que uno mismo haga el cambio, no esperar que el otro tiene la máscara. No, la máscara la tenés vos. El 100% de tu liberación depende en este primer nivel de conciencia de quitarnos la máscara, de ser completamente honestos, de dejar de mentirnos a nosotros mismos. Entonces, como yo me he puesto esa máscara y quiero que se escuche mi voz, la voz esta de esta persona, este disfraz que quiere sonar, porque recordemos que la palabra viene del teatro, más claro, imposible. Más claro de dónde viene la palabra imposible. Es todo un teatro. Entonces, yo me pongo en el rol de personaje, personalidad, personaje, el mismo origen, me pongo en mi personaje y quiero que se escuche. Ahora, esa voz que yo quiero que se escuche no es la voz de todo mi ser, es solamente una pequeña abertura estrecha para que se escuche más fuerte el mensaje que yo quiero transmitir desde ese teatro que hemos creado. Teatro, civilización humana, donde todos estamos. No nos decimos lo que nos queremos decir, porque está mal decirlo así, o porque estoy intentando desde este lugar de personaje manipular al otro para que haga lo que yo quiero que haga, y así, bueno, así estamos funcionando, ¿no? Es momento de empezar a despertar porque vamos a empezar a construir toda una cultura del amor y la sanación y la espiritualidad, de la conexión con nuestra esencia, que es el espíritu. Entonces, la persona no es otra cosa que el estrechamiento de la conciencia para hacerse oír. Es una conciencia que siente que si no se hace oír, no se escucha. Pero esto solo sucede en el cuerpo físico, con la garganta, porque en realidad a nivel energético y a nivel mental, todas las mentes están conectadas y todo se escucha en todos lados a la vez. Porque, como se dice ahora, todo es cuántico, todo resuena y está todo conectado con todo. Por eso cuando yo me pongo en mi persona y pienso que lo único que se escucha es lo que sale a través de este estrecho hueco desde el cual yo estoy gritando para que me escuchen lejos, esto es un estrechamiento de la conciencia. Por eso vamos a hacer este camino desde la conciencia personal, vamos a ir ampliando niveles de conciencia, la conciencia individual, conciencia humana, colectiva y conciencia de unidad. Bien, ahora, entonces, esto genera una división en la mente. Yo solamente reconozco lo que está saliendo por esa estrecha abertura y lo que estoy gritando hacia afuera. Estoy gritando a mis hijos, a mi pareja, a mis padres, en mi trabajo o donde sea, en la calle. En Buenos Aires hay mucho estrés y mucha gente que pasa cualquier cosa y se exalta y le grita a otro. O bocinazo, bueno, acá bocinazo somos los reyes del bocinazo, no somos los únicos, pero los que han viajado saben que hay otros países que no hay cultura de bocinazo. Acá sí, porque quiero hacerme oír. Quiero que mi persona se escuche. Esto no me gusta, me molesta, no lo quiero. Hemos aprendido, vamos a ver después, el me gusta, no me gusta, toda esta visión desde la dualidad que vamos a ir integrando hacia la conciencia de unidad. Entonces, lo que no sale por esa abertura estrecha, lo rechazo. Mi voz no está vibrando en toda la habitación, solo reconozco lo que sale hacia allá por ese estrecho nivel de conciencia que es la persona. Es momento que despertemos y nos saquemos la máscara. Este es el objetivo de esta charla. Si algo no te gusta de esta charla, es porque tu máscara está reaccionando. Y esto lo vamos a ver también hoy. Entonces, ahí es lo que se genera, como se le dice ahora mucho y desde la psicología también, se genera esa sombra. Yo solo quiero que esté iluminado lo que sale a través de esta estrecha máscara. Lo que es para sonar, persona, lo que quiero que suene. Pero todo está sonando y todo está sonando en unidad. Por eso todo es perfecto, todo tiene un propósito. Hay que comprender esto en profundidad. Entonces, en un primer nivel, lo que percibo, la sombra esta solo la percibo afuera. Como yo solo quiero que suene esto, obviamente me encuentro con alguien que
que está a la vez queriendo que suene lo suyo, y obviamente me está mostrando todo lo que no estoy queriendo ver, todo lo que está en sombra en mi conciencia estrecha. Por eso cuando empezamos a ampliar la conciencia y empezamos a mirar debajo de la alfombra de nuestra mente, nos encontramos con muchas cosas a trabajar. Este es el trabajo de la indagación. Por eso el método se llama método de indagación. Tenés que aprender a indagar. Tenés que aprender a indagar, a mirar en tu interior y a reconocer todo esto. Todo esto lo tenés que reconocer. Es algo que uno tiene que experimentar. Como veíamos, la experiencia es nuestra creación. Por eso lo que has experimentado, si no has experimentado una conciencia de unidad, y todos tenemos para hacer un trabajo, porque sinceramente yo lo he experimentado en algunos momentos en mi vida, pero todavía estoy aprendiendo a desprenderme de todo eso que he aprendido. Así que es un trabajo que todos tenemos que hacer para empezar a generar una sociedad y una mente en última instancia que esté en sintonía con sí misma, que sea coherente. Así que prepárate, sí, prepárate para lo que se viene porque vienen muchas más cosas. Entonces, acá puse un ejemplo, simplemente, la idea es que vos empieces a encontrar tus propios ejemplos. Si en algún momento, esto es mucha información, si vos querés parar el video y ponerte a pensar todo esto, va a haber un momento para hacer estas preguntas y yo va a estar enviado un PDF para que cada persona trabaje sobre esto. Pero en principio un ejemplo, me llega violencia desde afuera. No tiene nada que ver conmigo, me llega desde afuera. ¿Por qué? Porque estoy rechazando una violencia interna y la estoy reprimiendo. Entonces viene alguien a mostrarme. Y obviamente toda esa violencia que a mí me surge cuando alguien me violenta de afuera, es lo que no estoy queriendo ver en mi estrecha mira. Solo quiero ver lo que me gusta. Solo quiero ver lo que quiero ver. Lo que quiero. Entonces, mientras no me permita manifestar mi violencia, o mejor dicho, transmutarla, que es lo que vamos a trabajar en la etapa, en el módulo 3, en el módulo energético, en el módulo emocional, cómo transmutar la energía, por ejemplo la violencia, mientras yo no me permito manifestarla, transmutarla, porque la manifestación no necesariamente es con violencia. Hay muchas formas en realidad la transmutación energética justamente no es desde la violencia, porque si yo doy violencia, me vuelve violencia, y eso genera un círculo. Basta ver cómo funciona nuestro mundo hasta ahora, con todas estas máscaras, un círculo de violencia que parece interminable. No, es terminable, claro que es terminable y depende de nosotros. Entonces, lo voy a seguir experimentando como proveniente de afuera hasta que no empiece a ver, me saque la máscara y empiece a ampliar mi conciencia y darme cuenta que la violencia es otra forma de máscara. La violencia, la depresión, todas las grandes emociones es porque me he puesto una máscara. Esto lo vamos a trabajar en profundidad en futuros videos. Pero lo que sí te digo, en principio, es que tenemos que empezar a tener esta comprensión. Sea la emoción que sea que estés experimentando, esa emoción es una campana interna que te dice despertate. Y en realidad, cuando uno lo ve en perspectiva, fue una gran llamada al despertar. Por eso estamos hablando de que hasta ahora venimos aprendiendo a través del sufrimiento o del miedo y es momento de empezar a aprender a través del amor. Entonces, vamos a ver algunas características de la conciencia personal. En principio, la primera característica es que la conciencia personal se asocia a sí mismo, como lo veíamos un poco en el cuadro que hice, se asocia con el cuerpo físico. Solo ve el cuerpo y lo que busca que suene es el propio cuerpo. No reconoce un plano más sutil, como se le dice el plano astral o el plano energético, que llamamos nosotros. Y fíjense que lo que busca es, en este rol de esa estrecha voz que suena, ese estrecho nivel de conciencia, está siempre identificado con el cuerpo. Entonces, ¿cómo se ve mi cuerpo? Si alguien me dice que mi cuerpo no se ve como se tiene que ver, porque está así o asá, estamos todo el tiempo defendiendo nuestro cuerpo físico y guiándonos solamente por lo que le sucede y lo que hace el cuerpo físico. Obviamente, esto cuando uno empieza a trabajar de la espiritualidad es obvio, pero hasta que no lo aprende uno no lo sabe. No sos el cuerpo físico. Esto es un primer despertar de un pequeño bebé espiritual. No sos el cuerpo físico. Si fueras el cuerpo físico, todo tu miedo y toda tu persona estaría justificado,
porque tu cuerpo muere, el cuerpo muere. Mejor dicho, como se dice, todo se transforma, la materia se transforma, la energía todo se va transformando. Entonces nosotros después pasamos a otro nivel de conciencia. Esto está bastante difundido, así que yo no hablo de esto y además no soy quien para hablar de esto en términos, si quieren trabajarlo de la ciencia o de regresiones a vidas pasadas o de la cábala o desde el yoga o el tema de la encarnación y la reencarnación y así. Está bastante trabajado en mucho material. Pero en sí la persona se identifica con el cuerpo físico. Por eso, todo en última instancia, ¿cómo lo veíamos? Vamos a ponerlo. Como lo veíamos, el próximo nivel es empezar a conectar con el cuerpo energético. Desde el cuerpo físico, cuando reconocemos que no somos el cuerpo físico, podemos empezar a trabajar desde el cuerpo energético. Cuando reconocemos a su vez que tampoco somos el cuerpo energético, sino que es una manifestación del cuerpo mental, que es el cuerpo creador, podemos empezar a entender cómo funciona nuestra mente, que es lo que estamos trabajando, y de ahí a conectar con nuestra esencia, que es el espíritu. Entonces, volvemos. El cuerpo físico es una de las características de la persona, está asociada al cuerpo físico y todo lo que hace estoy mirando el cuerpo físico de otro, cómo hace, qué no hace, qué me dice, qué no hace, y ahí es donde aparece la traición y un montón de cosas, donde si la otra persona de su cuerpo estuvo con otra persona, hay una traición a mi cuerpo físico, porque su cuerpo estuvo, si lo pensó y yo no me entero, tenemos la máscara puesta, no me importa. Y si yo siento a nivel energético que me traicionó, tampoco importa. Importa en el nivel personal de esta conciencia estrecha cuando yo sé a ciencia cierta que su cuerpo estuvo con otro. Por eso en ese nivel estamos todavía, ¿eh? Hay que empezar a despertar de esto. Para entender que en realidad la traición nace en la mente, el cuerpo creador es la mente. En realidad la traición no existe. Pero la idea de estar con otro cuerpo nace en la mente, se experimenta en lo energético y después se manifiesta en lo físico. Son los diferentes niveles que va decantando hasta este cuerpo material, este cuerpo físico, este mundo donde estamos. Entonces, siguiente característica, el estado es un conflicto interno. Fíjate que lo que vimos de la persona es un estado de conflicto interno. Yo solamente quiero ver eso que le llamo mi luz o lo que me gusta o lo que quiero, que es estrecho, y no estoy viendo todo el resto. Y todo el resto lo estoy rechazando. Por eso está en sombra, yo no lo quiero ver. Entonces, el trabajo es empezar a mirar. Y obviamente vamos a descubrir eso que se le llama nuestras miserias, pero en realidad, haciendo un trabajo espiritual, vamos a darnos cuenta que en realidad todo fue perfecto y toda esa sombra no fue, y que la experimentamos desde afuera muchas veces, aunque el conflicto obviamente también lo experimentamos adentro, solamente es un llamado a despertar. Estamos en un momento de la humanidad, y esto lo está diciendo un montón de gente y está en muchas profecías, donde es momento de hacer un despertar de conciencia. Y si está viendo este video, no es por otra cosa, ¿eh? No es por otra cosa que porque tu ser profundo quiere despertar. Y acá lo vamos a explicar de esta manera, desde el método de indagación, que es una forma de traducir a esta época una sabiduría antigua. Entonces, vamos a seguir. El objetivo de todo esto es trascender lo personal. Estamos este nivel y vamos a trabajar durante esta semana para trascender lo personal. Obviamente esto, si no uno no lo llega a hacer en una semana y no lo llega a hacer en una semana, es simplemente para sembrar una semilla de cómo trascender lo personal, cómo trascender mi máscara. Para eso primero tengo que reconocerla, tengo que comprender cómo la he creado. Entonces, ¿cómo la he creado? Bien, esto lo hemos aprendido. Lo hemos aprendido y en principio, si me preguntan de lo que he investigado y he aprendido y está en diferentes tradiciones, hay tres formas donde nace esta separación de la unidad, ¿no? Estamos apuntando a una conciencia de unidad. En principio, de lo que hemos aprendido en esta vida, en un primer término. En otro término, lo que hemos aprendido a través de nuestros ancestros, que nos viene, que esto lo trabaja la epigenética y lo trabajan, bueno, un montón de formas terapéuticas, cómo liberar el árbol genealógico y así, o el transgeneracional. Y otro, lo que me ha pasado en otras vidas, aprendizajes de otras vidas, que yo he aprendido también desde mi persona, mi máscara, y viene nuestro ser a experimentar en un cuerpo físico y a elevar
lo físico a lo energético, a lo mental, para conectar con el ser, que esa es la iluminación para la cual todos estamos destinados, y en todas las tradiciones se habla de ese momento donde todos vamos a reconocer o volver a estar en unidad. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la práctica de esta semana? ¿Cuál va a ser la práctica de esta semana? La idea es que vos reconozcas en cada situación de conflicto que estés viviendo, te hagas esta pregunta y te respondas: ¿qué máscara me estoy poniendo con esa persona? Que, como decía, uso la palabra persona porque es una palabra, pero con ese ser humano, que no es una persona, la persona es solo la máscara, pero como todavía no nos relacionamos con máscaras, con esa persona no está mal dicho, aunque en algún momento iremos cambiando las palabras por palabras que vibren en otra frecuencia. ¿Qué máscara me estoy poniendo con ese otro ser que tengo enfrente? ¿Y qué máscara también me estoy poniendo conmigo mismo? No, es que no puedo porque tal cosa, o todo ese tipo de excusas de no voy a poder, no sé cómo, todo eso lo hemos aprendido. Y es momento de sacarnos la máscara para ver de manera panorámica nuestro gran poder, nuestro gran potencial, que no es otro que el de la creación, porque somos creados a imagen y semejanza de la creación, el creador, la creadora, o no importa, la teoría que tengamos espiritual en realidad da igual. Hay algo, como dice el curso de milagros, no te has creado a ti mismo, hay algo que nos ha creado. Hay algo, alguien, no sé, no es comprensible, salvo que uno tenga un despertar profundo, no es comprensible todavía, por eso tenemos que hacer esta escalada de ir trascendiendo primero lo personal, lo individual, lo humano, colectivo, para conectar con lo uno, con la unidad. Entonces, en cada situación, esta semana, tengo que empezar a responderme esta pregunta. Cada vez que vos estás en conflicto interno, que estás experimentando una emoción o un sufrimiento, un dolor, un miedo, lo que sea, te estás poniendo una máscara. Y tenés que empezar a ver esa máscara, esa estrecha forma de mirar, para empezar a ampliarla, empezar a integrar lo que viene de afuera. Entonces, ¿qué herramientas vamos a tener? Esta semana les voy a dar 2 herramientas. Obviamente la indagación, esto lo vamos a ir trabajando siempre a través de la indagación. ¿Y la indagación en qué sentido? Indagar en todo lo que no comprendo por qué esa persona me dice eso, no comprendo por qué siento lo que siento, no comprendo por qué me está pasando lo que me está pasando. Y como hablábamos, la experiencia de mi vida es mi propia creación. Entonces, eso que no comprendo, tengo que empezar a alumbrarlo bajo la información que estamos trabajando desde el principio. ¿Qué significa? Que todo lo que sucede está resonando. Todo lo que sucede, si todavía no lo comprendo, tengo que indagar, empezar a ampliar mi forma de ver, y esto lo vamos a trabajar en todo el método, vamos de a poco, paciencia. Entonces, reconocer que cualquier forma de sufrimiento es porque me he puesto esa máscara personal, porque quiero que se escuche mi voz, por eso a veces nos quedamos afónicos, porque no podemos hablar, estamos forzando a que salga un mensaje que no es verdadero. Entonces, el trabajo a través de la indagación es empezar a darme cuenta que lo que no comprendo es algo que tengo que empezar a integrar y empezar a reconocer cómo está funcionando, cómo cada persona, cada ser humano se pone su máscara y cómo nos estamos comunicando desde la máscara. En principio, el trabajo es sacarme la máscara conmigo mismo, y esta semana el gran trabajo, que esto lo vengo diciendo en muchos videos, es la honestidad, la sinceridad. Empezar a ser completamente sincero con lo que te está sucediendo, con lo que estás experimentando, con lo que has creado, para empezar a descrear eso, a aprender desde otro lugar, a crear una nueva forma de ver. Entonces, la segunda herramienta es la integración, y es reconocer que cada conflicto personal es el producto de una división en mi mente. Cada conflicto de la persona, de la máscara, hay una división en mi mente. Mi mente se empieza a compartimentar en un montón de máscaras, no en una sola, en un montón. Entonces, en el trabajo tengo una máscara, con la pareja, conmigo mismo también tengo una máscara. No me soy completamente honesto a mí mismo. Entonces, es empezar a integrar todo eso. En última instancia, es un rechazo esto hacia mí mismo como una unidad, que va a ser lo que vamos a trabajar desde esta óptica, la conferencia que viene con la conciencia individual. Entonces, en principio, cada conflicto, hay que entender que cualquier conflicto que estés experimentando personal, es decir, esto es personal, cuando vos hablas con ella, esto es personal,
es máscara. Es máscara, te está poniendo una máscara y hay que empezar a integrar todas esas máscaras en la unidad que somos, en el ser que somos. Entonces, ¿cuál es la preparación que vamos a hacer para esto? Vamos a hacer trascender lo personal, como hablamos, trascender esta máscara, es una preparación hacia la conciencia individual. ¿Qué significa conciencia individual? Lo vamos a ver en profundidad la siguiente clase, pero es la conciencia de que yo soy un individuo. Significa que soy indivisible, que no puedo ser dividido. Empezar a verme como algo desde la conciencia personal. Yo no soy indivisible, estoy dividido en un montón de máscaras, en un montón de caretas, en un montón de personajes que de repente, y por eso a veces no entendemos a otro, porque se pone una máscara, se la saca y así, depende de dónde lo veas. Si lo ves en otras situaciones, sí, bueno, es para verlo en nosotros, pero uno lo puede ver también en otras personas y aprender más rápido. Cuando aprendes de otra persona, lo aprendes más rápido. Entonces, vamos a trascender la conciencia personal para entender la conciencia individual. ¿Qué significa? Yo soy un ser indivisible y ya no estoy en conflicto interno, no estoy compartimentado. Por eso esta clase es una preparación para el siguiente nivel de conciencia. ¿Qué significa esto? Que de los pensamientos separados vamos a pasar al propósito del pensamiento. De esos pensamientos en conflicto interno, pensamientos que niegan los pensamientos que están en sombra, vamos a ir trabajando a través de la unión esta semana. Empezar a integrar todo lo que pienso. Todo lo que pienso surge de mi mente y es momento de empezar a hacerme responsable y empezar a observar qué pensamientos surgen desde la máscara o desde el miedo y qué pensamientos surgen desde la profundidad que soy o desde el amor. Obviamente que cuando yo empiezo a conectar con esos pensamientos que surgen desde el amor, tengo que hacer cambios, porque esos pensamientos de la máscara me han llevado a crear una vida irreal, una ilusión, una vida de máscaras, una vida de personajes. Estamos en este teatro de la vida y es momento de despertar a lo que realmente somos. Por eso esta semana hay que empezar a unir nuestra mente, empezar a poner en coherencia nuestra mente y empezar a soltar, a liberar los pensamientos que provienen de esa mirada estrecha. Primero tenés que reconocer tu máscara, que estás mirando desde una mirada estrecha donde todo es imperfecto y todo puede fallar y todo está a punto todo es un problema y todo el tiempo estamos creando problemas, para empezar a ver que todo es perfecto. Perfecto significa que todo está acabado, que todo está resonando y que si yo estoy viviendo tales problemas es porque tengo que aprender algo de eso. Si yo estoy viviendo tal emoción es porque tengo que aprender algo de eso. Por eso el trabajo ahora es dejar de culpar hacia afuera y de victimizarme y empezar a responsabilizarme de todo lo que me sucede, en términos económicos, en términos de relaciones humanas, de la relación conmigo mismo, en términos de lo que quieras, para empezar a hacer cambios que empiecen a unificar mi forma de pensar y a ponerla en coherencia con lo que siento y con cuál es mi propósito en esta vida. Entonces, vamos a trabajar con la escritura y esto es una constante en el método. Vamos a trabajar con la escritura porque la escritura es una forma de materializar lo que aparece en la mente y ayuda infinito. Confía en esto, confía en mí, vas a ver que te va a ayudar muchísimo. Entonces, todos los días, al finalizar el día, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿En qué me encuentro en conflicto? ¿Qué es lo que este conflicto esconde? O sea, ¿cuál es la máscara que me estoy poniendo? ¿Qué es lo que no estoy queriendo ver desde esta forma estrecha? ¿Y cómo puedo integrarlo? Obviamente esta pregunta, la tercera, es la más difícil y seguramente quizás me vas a empezar a escribir y no sé cómo integrarlo. No sé cómo integrarlo, no sé qué hacer y cómo hago. Y mucha gente me pregunta, ¿cómo hago? Y el cómo lo hago, eso en realidad solamente lo podés descubrir vos. ¿Por qué? Uno se pregunta cómo lo hago. Porque en el fondo, desde esta conciencia personal, no quiero cambiar. Entonces le tiro como decimos acá, le tiro la pelota a otro. A ver, ¿y cómo lo cambio? A un terapeuta, a un amigo, ¿qué hago? Bueno, ese qué está en vos. Y cuando vos empezás a tomar conciencia de todo esto, los cambios se empiezan a producir de manera natural y fluida. Pero ¿cómo puedo integrarlo? Tengo que hacer cambios. Tengo que empezar a ver mi máscara cara a cara y empezar a decidirme. Es una elección, fíjate que empezamos diciendo el sufrimiento es una elección. Es una elección
que ahora podemos hacer en conciencia a través de esta información, de que esos pensamientos que me generan sufrimiento son pensamientos de mi personaje. Entonces, para cambiar eso, para trascender eso, tengo que empezar a cambiar. Y mucha gente, o mucho de lo que nos pasa, es esa resistencia a cambiar, porque estoy tan identificado con ese mundo personal que no quiero cambiarlo, porque pienso que me está dando algo, pienso que estoy ganando algo, desde esa que me estoy haciendo oír, pero no estoy oyendo todo mi ser y no estoy escuchando a los otros, ¿no? Cuando hablamos así, como veíamos, es estrecho, es gritón y busca solamente hacerse oír. Entonces, vamos a trabajar en la escritura todos los días. Al finalizar el día, esto lleva un minuto, de responder las 3 preguntas. ¿Cuál fue el conflicto de hoy? ¿Qué esconde esto? ¿Qué máscara? ¿Qué personaje me estoy poniendo? ¿Y cómo integrarlo? O sea, ¿qué cambios tengo que hacer concretos para esto? Así que con esto finalizamos esta primera conferencia. Espero que les haya gustado. Vamos a encontrarnos, después vamos a seguir trabajando con esto, con los diferentes niveles de conciencia. Gracias a todos por haber sido parte y bueno, nos encontramos en el próximo video.